Buenos días, chicos. De nuevo nos encontramos en esta tercera semana. En esta ocasión vamos a conversar, les voy a hablar, mejor dicho, un poquito sobre el respeto. Pero usted puede hacer sus comentarios que yo les estaré leyendo sobre este valor. El respeto es uno de los valores fundamentales que nosotros tenemos. En el ideario del colegio, ¿verdad? Está también muy presente, es el número 1 que nosotros en nuestra casa hemos aprendido de nuestros padres, el respeto a todo aquello que sea material e inmaterial, debemos de tomarlo en cuenta. La frase de este día me llama mucho la atención porque es una frase que yo encontré, pero que es vista, ¿verdad? Muy popular, cuando dice que el respeto al derecho ajeno es la paz. Pues esta frase completa la dice Benito Juárez y dice así: entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Si usted se fija, primero nos está hablando de forma individual, ¿verdad? De que nosotros debemos de respetar a los demás. Pero también luego esta individualidad se vuelve colectividad, que es entre las naciones, entre todo lo que está alrededor. Yo los invito, chicos, a que nosotros tomemos en cuenta esto. Estamos en una sociedad un poco transgiversada, ¿verdad? En la cual el respeto se ha perdido por muchas cuestiones. Pero nosotros debemos de seguir fomentando en todas las personas que están a nuestro alrededor. Yo debo de respetar a los demás. Debo de cuidar el entorno que tengo y que ese entorno me lleve a un clima de armonía, a un clima de tranquilidad. Puede ser que nosotros muchas veces no estemos de acuerdo con los pensamientos o las palabras de otras personas, las ideologías que tienen, pero yo debo de poner una muralla, ¿verdad?, entre lo que yo quiero, yo creo, yo pienso, a lo que el otro piensa o dice, porque eso es muy importante. En esta sociedad en la que vivimos, debemos de considerar el respeto uno de los valores fundamentales. Desde pequeñitos se nos enseña a respetar a nuestros mayores, a nuestros abuelitos, a nuestros padres, a nuestros maestros. Igual, ¿verdad? Nosotros como adultos también tenemos que respetar. Respetar todo lo que conlleva a esa individualidad de cada persona. Porque yo no puedo agarrar una pertenencia de otra persona sin su consentimiento. Yo no puedo opinar sobre el otro si lo que yo pienso considero que está bien. Pero no es así, no es respeto, ¿verdad? En las frases, ¿verdad?, que usted utiliza diariamente en internet, comentarios que nosotros hacemos, se les ha enseñado las famosas netiquetas que he leído yo por ahí en algunos trabajos de ustedes, y muy importante, ¿verdad? Todo eso es parte del respeto. Por eso, chicos, yo los invito a que este y todos los días de nuestra vida demos a conocer el respeto como un valor fundamental, cuidando nuestras palabras, nuestros pensamientos, nuestras acciones de lo que hagamos hacia los demás, porque de esta manera pues vamos a tener paz, tranquilidad y armonía. Muy bien, ahora, chicos, los invito a pasar al siguiente punto, que es ya el desarrollo del contenido, ¿verdad? Este día, en el desarrollo del tema, nosotros vamos a hablar sobre el Renacimiento. En el Renacimiento vamos a tocar el tema de la poesía española. Empezamos. Dice que la poesía española del Renacimiento representa la simultaneidad de dos corrientes. Y tenemos acá las dos. La tradicional, que fue heredada del siglo XV, de la época entre la transición de la Edad Media al Renacimiento, que usted recordará. Y también está, ¿verdad?, esta misma representada por la europea,
¿Por qué? Pues porque acuérdese usted que el Renacimiento es un movimiento cultural que inició en Italia en el siglo XIV y llega a España en el siglo XVI. Luego, dentro de las características en este tipo de poesía, así de manera general, recordemos que ellos hacían mucho uso del verso en decasílabo. ¿Por qué? Pues porque a través de esto se fueron creando nuevas estrofas, como el terceto, el cuarteto, la lira, la estancia, la octava real. Las composiciones eran propias de esta época, como el soneto y la canción petrarquista, haciendo alusión al gran poeta Petrarca. Se recuperó los géneros poéticos de la tradición greco-latina, o sea, de Grecia, ¿tá? Como la égloga, la oda, la epístola y la elegía. Se dio una gran revolución en la métrica. Los temas que trataba era como el carpe diem, por ejemplo, que es el que estábamos viendo en la poesía amorosa, ¿verdad? Vemos una naturaleza idealizada de cómo debería de ser, el amor muy profundo que se da a través de las concepciones de Platón y de Petrarca. Se diviniza a la amada, o sea, se pone en lo alto, en un pedestal a ese ser. El poema de un hombre hacia una mujer. Se emplean también dentro de este tipo de poemas la mitología, ya vamos a ver más adelante por qué. La huida del mundo, la literatura mística, o sea, ya la unión, ¿verdad?, del alma con Dios, lo patriótico, y se utiliza un lenguaje esteticista, o sea, bello, dando mucha cercanía a todo aquello natural. Antes de iniciar, recordemos el contexto histórico. Este día vamos a hablar de la poesía religiosa, pero para hablar de poesía religiosa, yo tengo que saber qué estaba pasando en el ámbito religioso o en el ámbito de la iglesia en ese momento para poder contextualizar esto. Durante el siglo XVI en España, con respecto a la época, ¿verdad?, que vamos a ver, recuerde usted que estaba en el reinado Felipe II y fue un momento en el cual en toda la literatura se empezó a ver un esplendor literario artístico muy fuerte, y la lírica religiosa pues no se quedó atrás, fue la principal. Dentro de esta época los sentimientos religiosos estaban muy arraigados a algo que se llamó la Contrarreforma. ¿Qué quería decir esto? Pues que era una lucha contra la reforma protestante, ¿verdad? Acuérdese que España era católica en su concepción de religión propia, pero cuando Martín Lutero se separa de la iglesia, él viene a dar un cambio a esto. Entonces por eso vemos esto, ¿verdad? La lucha contra la reforma protestante, que fue respaldada por la iglesia y por la corona española, donde se ve que adquirieron una gran importancia durante esta época. Y ambas pues se complementaron, ¿verdad?, para poder ayudarse una con la otra. La Contrarreforma era un contraataque que la Iglesia Católica vino a enfrentar los protestantes, que fue, como ya les comentaba, creada el protestantismo por Martín Lutero. También se dice que la Contrarreforma viene a dar una nueva vida a la cultura tradicional cristiana, sobre todo a través de la enseñanza que fue empleada por las órdenes religiosas en los monasterios. Esto viene a traer de que la España de Felipe II se vea estrictamente cerrada a todas las corrientes intelectuales que provenían de Europa. Entonces, España lo que hizo fue como un escudo, ¿verdad?, al protestantismo. Los estudiantes españoles no podían ir a universidades europeas por lo mismo. Vemos nosotros que con esta Contrarreforma también se dio una gran censura a la publicación e importación de libros, y los índices de libros prohibidos por parte de la Inquisición fueron pues
todo este contraataque, cómo ellos fomentaron ese escudo protector. Ahora vamos a ver nosotros también que a partir de la Contrarreforma, todas aquellas órdenes religiosas tradicionales se empezaron a establecer y se da algo que se conoce como el Concilio de Trento, que fue entre 1545 y 1563. ¿Y qué es lo que hicieron? Pues se restablece, ¿verdad?, el Santo Oficio, que era el tribunal de la Santa Inquisición, y esta era la encargada, era un ministerio encargado de velar por la pureza de la fe y de las costumbres, y se convierte en el principal instrumento de la Contrarreforma. Hay una obra literaria que nosotros íbamos a leer en este periodo, es Limpieza de Sangre, de Arturo Pérez Reverte. Usted ahí podía ver cómo es marcado, ¿verdad?, este protestantismo, no tanto explícito, sino que se ve más que todo como el tribunal de la Santa Inquisición estaba muy presente, y lo que ellos querían era tener todo eso limpio de sangre, como ellos le decían, ¿verdad?, la expulsión de los judíos, a todos aquellos, por ejemplo, que estaban acusados de ser judíos. Lo que ellos hacían era llevarlos a un tribunal, y el tribunal ya de la Santa Inquisición eran los que decidían qué hacer con esa persona, si cárcel, castigo o muerte. Primero Dios, en otra ocasión vamos a leer este texto muy bueno e importante para la literatura de la época. En la poesía nosotros podemos ver que los poetas, ¿verdad?, de la época no rechazaban los temas y las formas que tenían, sino que ellos empezaron a sustituir ese objeto que fue parte, como característica de la poesía profana, la amada por la divinidad. Ese cambio, ¿verdad? Luego vemos que en la poesía también la relación con Dios se puede establecer de forma religiosa a partir del siglo XVI, en dos maneras: la ascética y la mística, que es de la literatura que los poetas que vamos a ver este día nos van a relatar a través de sus poemas. En la poesía religiosa, recordemos que el Renacimiento es un periodo que se caracterizó por reformas y cambios religiosos. Surgió la nueva espiritualidad que les decía, la ascética, que hace referencia a cuando se da un cambio de vida, que se purifica la vida, centrado en la oración y el perfeccionamiento de la cultura. Un representante de este tipo es Fray Luis de León. Por otro lado, está la mística, que es la experiencia de la unión del alma ya purificada con Dios. Hay poetas, en este caso, ¿verdad?, como Santa Teresa, que ella se inspiraba al estar orando, y esa alma de ella se iba hasta el cielo a comunicarse con Dios, y en sus textos muchas veces ella planteaba que era Dios quien hablaba a través de su alma. Y San Juan de la Cruz pues también, ¿verdad?, tuvo esa experiencia de alma pura con Dios. En la poesía religiosa vemos dos dimensiones. Está el sentimiento religioso, que se volvió íntimo y personal porque seguía las ideas de Erasmo de Róterdam, y por otro, el rigor y la austeridad de la vida del clero, lo que les comentaba, que hacían mucha fuerza, ¿verdad?, a cómo vivían los religiosos a través de la disciplina. Viene, y a partir de acá se empezó a ver mucha literatura religiosa. Fray Luis de León fue uno de los escritores representantes de la poesía religiosa. Él fue un fraile agustino, o sea, de la congregación de San Agustín. También fue profesor de la Universidad de Salamanca y tenía grandes conocimientos sobre la Biblia y la antigüedad clásica. Fray Luis de León trabajó y comentó textos bíblicos. ¿Qué significa eso? O sea, que los leía, los analizaba
y daba su opinión. Principalmente él expuso, ¿verdad?, algunos comentarios sobre el Cantar de los Cantares, el libro de Job, y compuso un ensayo sobre el modelo de la vida conyugal que tituló La perfecta casada. La obra más perdurable de este escritor fue escrita, ¿verdad?, con unos 20 poemas, y en su mayor parte eran odas, que es un subgénero lírico mediante el cual se ensalzaba a personas o cosas. La dedica toda su literatura a sus amigos, a Jesucristo y a la Virgen María. El estilo que tenía Fray Luis de León pues era un arraigado clasicismo, que es arraigado, algo que está muy pegado, ¿verdad?, que no se puede separar. La poesía era muy delicada y presentaba en la mayoría de sus textos una métrica italiana que es característica de esta época. Fray Luis de León pasó casi 5 años de su vida en la cárcel. ¿Por qué? Pues porque acuérdese que todo aquel que, por mínima que fuera su ideología, su manera de pensar o una palabra que haya mal dicho en esa época sobre las concepciones de la iglesia, pues ya era, ¿verdad?, condenado. Entonces él se pasa casi 5 años de su vida porque él defendía lo que tenía que ver con el texto hebreo de la Biblia. Una vez absuelto, viene él, hasta el día de su muerte sigue escribiendo sobre su afán por reformar lo que tenía que ver con la vida intelectual de todos sus compañeros y de toda la sociedad. Fray Luis de León, dentro de su obra, ¿verdad?, y temas que él nos iba a representar, podemos ver nosotros por acá que desde muy joven es que ingresó a la congregación, estudia en Salamanca, en Alcalá, muere en 1591. Fue un hombre de carácter muy energético y un gran intelectual. También humanista porque escribió, ¿verdad?, siguiendo las ideas del humanismo. Las obras, como ya les comentaba, La perfecta casada, el libro de Job y los nombres de Cristo. Dentro de él, pues, ¿qué más podemos decir? Que el estilo sigue la norma de lo natural, que no era nada espontáneo. Como buen humanista trabajó también en la prosa castellana para que ésta alcanzara la divinidad artística latina, introduciendo dentro de ello nuevos ritmos. Fray Luis tenía una labor muy importante, tanto poética como en prosa, que muchos la comparaban a la forma de escribir de Garcilaso de la Vega. Este escritor pues es uno de los representantes de la poesía religiosa, ¿verdad?, que habíamos comentado. Ahora vamos a ver un poquito sobre el siguiente escritor que está por acá, y es, vamos a ver acá, San Juan de la Cruz, ¿verdad? San Juan de la Cruz fue otro poeta, también religioso. Él era, a diferencia de Fray Luis de León, de la congregación carmelita, de la Orden del Carmelo, que estaba empezando a reformar Santa Teresa. Debido a esta reforma es que surgieron muchas disensiones en el seno de la orden y supusieron incluso prisión para el santo. Ya vemos también, ¿verdad?, otro acontecimiento que marca la vida de otro de los escritores religiosos. Él, a pesar de estar al 100% con la iglesia, al 100% con el catolicismo, pues lastimosamente por esa idea reformadora que él tenía, que era impulsado también por Santa Teresa, pero todo era a través de la divinidad y de esa conexión del alma con Dios. No se veía bien en la época. Pensaban que estaban en contra, cuando no es así. Este escritor, pues,
tuvo, ¿verdad?, como maestro a Fray Luis. Y de ahí podemos ir viendo la temática, la ideología, la forma de pensar de cada uno de ellos. En el último periodo de su vida transcurrió en Andalucía y se desempeñó en cargos muy importantes en la orden. San Juan de la Cruz y Fray Luis de León, grandes poetas religiosos del Renacimiento. Pero también tenemos a una escritora, Santa Teresa de Jesús. Ella escribe en verso, escribe algunos poemas, pero más que todo se dio a conocer por su prosa, por la forma, ¿verdad?, en la que ella se expresaba a través de ello. Escribe sin afán literario, porque ella no lo hacía con la intención de ganar un premio, de ser una poeta o una escritora, sino que lo que Santa Teresa buscaba era comunicarse con Dios. Eso era, porque sentía la necesidad de la comunicación y a través de esa comunicación quería contar todas las experiencias vividas en la vida terrenal hacia lo celestial. En algunos momentos ella lo hacía de mala gana, ¿verdad?, porque sentía que estaba cansada y empezaba a escribir lo primero que se le venía según la inspiración. Pero otras veces también, según su historia, cuenta que ella lo hacía obligada por sus confesores. Llegaba y le decían, ¿verdad?, que qué es lo que ella se había entendido con Dios, qué es lo que le había inspirado, y empezaba a escribir o cosas de los que ellos le solicitaban. En esta imagen de Santa Teresa nosotros podemos ver muy bien. Si usted se fija, ella está con la pluma, con el cuaderno donde escribe y tiene su vista al cielo, ¿verdad? Esa imagen, ese símbolo también está ahí del Espíritu Santo. Es cuando se da esa unión entre la alma y el Espíritu de Dios, porque ella se consideraba de esa manera y es la tendencia en la cual está marcada Santa Teresa de Jesús. El estilo de ella era muy espontáneo, o sea, lo primero que pensaba, lo que se le venía a la mente según la inspiración divina, era lo que escribía. No era como que ella iba a estar buscando palabras, buscando acontecimientos, socializando, sino que era una espontaneidad. Vamos a ver nosotros también que Santa Teresa pues fue una de las grandes escritoras de la época, y así como sus compañeros, pues también la iglesia, ¿verdad?, estaba detrás de ella viendo qué era ese aporte que ella daba según la divinidad en la cual estaba. La poesía religiosa de la época nos va a hablar de Dios, de la iglesia, de la Biblia, de la Virgen María, que son los textos de esta índole. Vamos a leer el siguiente texto, que dice así, ¿verdad? Qué descansada vida, la del que huye del mundanal ruido y sigue la escondida senda por donde han ido los pocos sabios que en el mundo han sido, que no le enturbia el pecho de los soberbios grandes el estado, ni del dorado techo se admira fabricado del sabio moro en jaspe sustentado. En esta oda a la vida retirada, fíjese bien, vida retirada significa, ¿verdad?, cuando usted ya está en su plenitud de la vida, donde usted ya ha hecho muchas cosas, ya quiere descansar en cuerpo y alma. Por eso el primer verso dice, qué descansada vida, la que huye del mundanal ruido. El mundanal ruido es el ruido del mundo, ¿verdad? Acuérdese que es literatura religiosa. Y dentro de estos versos nosotros podemos ver cómo se nos llama a tranquilizarnos, a vivir en paz, a dejar que ese ruido se vaya y que nosotros busquemos una senda donde muy pocas personas
han ido en el mundo. Y por eso dice que no le enturbia el pecho, de los soberbios grandes el estado, ni del dorado techo se admira fabricado, del sabio moro en jaspe sustentado. Entonces, en el texto se nos está invitando a que el pecho, o sea, nuestro corazón, donde tenemos dentro de nuestro corazón, se pueda ver, ¿verdad? Todo esto a través de la religiosidad y de cómo puede cambiar el mundo a través de ella, ya sea de una vida mística o una vida también que esté, como lo hacían estos autores, en conexión en alma y espíritu con Dios. Para ir terminando, recordemos que la poesía religiosa del Renacimiento se distinguió a través de dos expresiones, que son los sentimientos arraigados al establecimiento del reglamento de las órdenes religiosas tradicionales. En eso se basaba, ¿verdad? En expresar ese sentir religioso, hablarnos sobre la iglesia, sobre Dios, sobre la Virgen, sobre las amistades, sobre el espíritu, pero también tenían que tomar en cuenta que debían de seguir los reglamentos de las órdenes religiosas tradicionales. Si no, pues a los mismos religiosos como Fray Luis de León y San Juan de la Cruz se les condena, ¿verdad?, a prisión algún tiempo por motivo de que consideraban que estaban en contra en algunos aspectos, aunque después ya se vieron libres de este acontecimiento que estuvo bien marcado. Muy bien, para terminar en estos breves minutos les dejaré un video que es solo para contextualizar y abonar, ¿verdad?, un poquito a lo que hemos estado viendo. Después del video pasamos a la sesión de preguntas y respuestas, que espero que usted comente en el chat y yo les estaré respondiendo. Vamos a ver el video.